Bendiciones, amados, en este día. Estaba recordando que alrededor del año 2004, cuando fuimos a Italia por primera vez, y los años subsiguientes, conocimos a un hombre de Dios junto con su esposa. Humberto era su nombre. Ellos eran misioneros italianos en Burkina Faso, en África. Casi toda su vida de ministerio la desarrollaron allí, en Burkina Faso. Y cuando estuvimos en Italia entonces, en estos años primeros que fuimos a ministrar allí y haberle conocido, conocimos donde él vivía. Él vivía en una casa que se había hecho en una montaña, una casa de material con todo lo necesario, con agua, tenía tierra para cultivo, tenía todo lo necesario para sobrevivir allí, en ese lugar, con todas las provisiones necesarias de agua. Inclusive había hecho una especie de capilla para que las personas pudieran reunirse allí, él pensando en el tiempo del anticristo, pensando en lo que la palabra de Dios dice con respecto a la dificultad de ese tiempo que van a sufrir los seres humanos y los creyentes que estén en ese momento. Van a sufrir dificultades porque tienen que estar regularizados, ingresados a todo el plan, como sucede ahora de alguna manera, o está empezando a suceder, que tienen que estar digitalizados de diferentes maneras, tener datos biométricos y demás. Entonces, aquellos que no estén en esa condición no van a poder hacer nada, ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni absolutamente nada en el tiempo del anticristo, porque con la palabra de Dios dice, como ella dice, las personas van a ser selladas con la marca de la bestia. El que no tenga ese sello no va a poder hacer ninguna de estas cosas. Y los creyentes en ese momento, los que sobrevivan, los que estén en ese momento, conscientes de esto, seguramente no van a permitir que lo sellen ni que le pongan ninguna marca, porque saben que esa es la marca de la bestia, como lo llama en el libro de Apocalipsis. Pero a lo que quiero referir, recordando a este hermano y a su esposa, que estuvimos varias veces allí en su casa, digamos, el pensamiento de él, la preparación de él para enfrentar los momentos difíciles, los momentos de dificultad que iban a venir sobre el mundo, inclusive por la persecución, que preparó ese lugar. Bueno, él hizo preparativos. Hoy está en la presencia de Dios, él no los va a usar, pero seguramente con el tiempo alguno va a tener que usar ese lugar a medida que avance ahora los sucesos que están ocurriendo en el mundo y que van a seguir ocurriendo. Pero nos enseña algo, él fue previsor, él se anticipó a los problemas y estuvo preparado. Si él llegaría a estar en esa época, él estaba preparado. Así que, aunque no lo use, él también pensó en los demás. Él pensó, bueno, si yo no sobrevivo, si yo no llego a este momento y el Señor me lleva a su presencia, alguien lo va a usar, alguien va a ser de utilidad de esto que estoy haciendo yo. Así que él tenía su casa, tenía agua, reserva de agua, tenía un lugar para trabajar, cultivar la tierra, tenía reserva de comida, tenía un lugar donde reunirse aún en secreto los creyentes para poder adorar a Dios y orar al Señor. Él tenía todo preparado. Él nos enseña que debemos ser previsores. Este tiempo que vivimos, aquel que ha sido previsor, aquel que anticipó lo que estaba ocurriendo porque creyó la palabra de Dios, creyó lo que Dios dice en su palabra, en la Escritura, entonces esta persona, seguramente el que haya hecho esto, habrá tomado previsión y hoy no estará sorprendido o no lo tomará por sorpresa el tener provisiones para estos tiempos que vienen por delante. Sabe actuar con inteligencia y también sabe prepararse para los momentos que vienen. Eso nos enseña este hermano, pero también la palabra de Dios, y haciendo relación a eso, la palabra de Dios anticipa todas estas cosas. La palabra de Dios nos dice los eventos por venir, pero también la palabra de Dios, Jesús, en sus enseñanzas, él hacía milagros y sanaba a los enfermos, traía provisión de alimento, provisión de todo tipo. Las personas estaban encantadas con Jesús, porque Jesús los bendecía, pero también con sus enseñanzas él les advertía.
Y nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes para tomar todo lo que Dios nos da como bendición, como protección, como su gracia sobre nuestras vidas, pero también tomar sus enseñanzas. Miren, en Mateo capítulo 7, una de las enseñanzas de Jesús, que hay algo que nos muestra, tanto en Mateo como en Lucas, que voy a leer después, nos muestra que muchas veces las cosas, o lo que nosotros pensamos muchas veces, no se ajusta exactamente a lo que Jesús enseñó en las Escrituras. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son la que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Es una palabra fuerte, dura para escuchar, pero son palabras de Jesús. En Lucas dice de esta manera, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús se enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado para cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean el reino de Dios, en el reino de Dios Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, mientras ustedes se los echa fuera. Mire qué tremendo lo que Jesús dice y qué fuerte lo que Jesús dice, porque Él anticipa que muchas personas, por más que se esfuercen, si no hacen y no viven conforme a lo que dice su palabra, no entrarán. No importa lo que nosotros pensemos, no importa que lo que nos querramos convencer nosotros o lo que alguien nos quiera convencer de una cosa diferente, quien quiera presentarnos un evangelio diferente. Estas son palabras de Jesús. Dice, mire, quiero analizar simplemente unos minutos este pasaje. Dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, a la destrucción. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Dice en primer lugar que tienen apariencia de piedad. Dicen cosas que aparentan ser piadosas, pero no tienen nada que ver con el Evangelio de Dios, ni con el Evangelio de Jesucristo. Son lobos disfrazados de ovejas. El fruto que ellos dan es lo que muestra quiénes son. Su naturaleza se deja ver, porque dice aquí que un árbol malo no puede dar fruto bueno, ni tampoco un árbol bueno puede dar fruto malo. O sea, su naturaleza se hace evidente a través de lo que hacen. Entonces, un falso profeta no es aquel que anuncia estos tiempos, ¿no? Porque uno seguramente habrá escuchado en otra época y quizás ahora con mucho más énfasis van a decir que somos profetas del temor, de la destrucción. No, somos profetas de los últimos tiempos. Estamos anunciando lo que la palabra de Dios dice. Estamos profetizando la profecía más segura, la palabra profética más segura es esta. Y estamos profetizando esta palabra de Dios. Entonces no somos profetas del terror, ni profetas del miedo, ni profetas de lo negativo. Jesús hizo muchos milagros, sanó muchas personas.
Juan dice que si se escribirían todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo entero. O sea que hizo muchas cosas buenas. Se alegró, se gozó, estuvo en las bodas de Caná de Galilea, habrá estado en otras fiestas, en otras ceremonias de matrimonio, estuvo en la casa de Lázaro, estuvo en la casa del leproso Simón cuando lo invitaron a cenar. Él estuvo en muchos lugares, en la casa de Zaqueo, cenando con los pecadores. Jesús se alegró, se gozó, compartió tiempo con las personas, pero también decía esto. Y esto no podemos dejarlo de lado, porque Jesús no vino a hablarte de una bendición temporal. Jesús vino a decirte que sin Él no tenemos vida eterna, que sin Él no hay salvación, no hay verdadera vida, sin Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso este pasaje dice en primer lugar que hay que cuidarse de los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero su mensaje no es un mensaje que guía el arrepentimiento. Los falsos profetas son aquellos que tienen apariencia de conocimiento, dicen que conocen, pero su predicación, su enseñanza, esto lo podemos ver inclusive por televisión, cuando se hacen programas en este tiempo, hay programas de diferentes tipos que aluden a la Biblia. Por ejemplo, hay un programa en un canal que se llama La Biblia, y son 3 capítulos. Y habla de cuestiones arqueológicas, teológicas y demás, ¿no? Son personas que no tienen a Cristo. Dicen cosas que aparentan en un punto ser así, correctas, y en otro punto son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, son suposiciones, inclusive son instrumentos del enemigo para preparar el tiempo del anticristo, justamente sembrando ideas y pensamientos. Son falsos profetas. Parece que dicen cosas correctas, creemos que lo que dicen se puede acercar y puede ser que Dios use o que la palabra de Dios se esté aplicando en ese lugar, pero después terminan rematando con cosas que no tienen nada que ver con Dios, que son solamente pensamientos humanos, son solamente análisis de personas. Esos mismos canales que hablan de esto después hablan de Nostradamus y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son falsos profetas. El falso profeta también es una persona que no tiene el corazón arrepentido, ¿no? Es una persona rebelde a Dios, pero que habla como si fuera una persona que sirve a Dios, ¿no? Esa persona no puede dar frutos buenos. Así dice aquí, ¿no? El árbol malo no da fruto bueno, y el árbol bueno no da frutos malos. El árbol bueno siempre da buenos frutos, y el árbol malo va a dar malos frutos. Tarde o temprano el árbol se conoce por su fruto, por las cosas que hace. Por eso, si usted quiere asegurarse de ir por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, que es el camino de la vida, la mayoría van por el ancho, y la mayoría va por el camino de la perdición, de la destrucción. Entonces, si usted quiere asegurarse, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Estudie la Biblia, pero no solamente para conocerla en su mente, estudie la oración, que el Espíritu Santo le revele la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le traiga entendimiento, aprenda en un instituto bíblico, de todos los pasos necesarios para usted tener las herramientas necesarias espirituales y también aquí en la tierra para poder aprender la palabra de Dios y poder comprender. No es fruto, por ejemplo. Algunos pueden pensar, bueno, el árbol se conoce por su fruto, entonces si hay multitud de personas en algún lugar, eso es fruto. No, eso no es fruto. No es fruto el reconocimiento humano, no es fruto la popularidad, no es fruto manifestación de dones, inclusive este pasaje dice. De esas cosas no son fruto. El fruto que dice este pasaje es la obediencia. Jesús dijo en este contexto, dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese sí va a entrar, no solo el que lo diga, sino el que lo hace. Así que no alcanza con decir que Él es nuestro Señor, sino que hay que hacer su voluntad. En este contexto, el fruto que Jesús dice es la obediencia al Padre, hacer su voluntad. En el contexto de Lucas, podemos añadir, Él dice que la cercanía no hace, no dice que es fruto, ¿no? La cercanía no salva. La cercanía es ser simpatizante, ¿no? Ir en una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Dice, no, yo me congrego en diferentes lugares, no me afirmo nunca en ningún lado. Eso no dice que uno sea salvo, que esté caminando por el camino angosto. La simpatía no
no salva, ni tampoco la cercanía. Hay personas que simpatizan con la iglesia, simpatizan con el mensaje, pero no tienen un compromiso. Por eso Jesús dijo, no solo el que diga, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso dice que hay que esforzarse para entrar. Muchos se esforzarán para entrar, pero no podrán, porque no están dispuestos a vivir una vida de esta manera, ¿no? Quieren tener simplemente una cercanía, ser simpatizantes, ¿no? Tratan de entrar, pero no podrán, porque justamente no tienen ese compromiso. Por ejemplo, podemos usar lo que Jesús mismo dijo también para sumar a esto, ¿no? Dice, ¿quiénes son aquellos que tratarán de entrar y no podrán? Nos podemos preguntar. Bueno, Jesús habló una parábola, dijo la parábola de los convidados a las bodas. Las personas en este caso eran judíos, cuando Jesús se lo dice, pero hoy alcanza a todos, porque el Evangelio es predicado en todo el mundo. A todos aquellos que les llega el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, que son invitados a ser parte del reino de Dios, pero lo rechazan. Por más que se esfuercen con su religión, con su propia inteligencia, con sus propios medios, con su propia sabiduría, por más que se esfuercen en hacer buenas obras, si rechazan al Hijo de Dios no pueden ser parte del reino de Dios. Los convidados a las bodas que no valoran, ¿no? Jesús en otra parábola dijo que fueron invitados a la fiesta de bodas que preparó un hombre, una ceremonia de matrimonio, y mandó avisar a todos y cada uno se empezó a excusar. No puedo porque compré un campo, no puedo, compré ganado, no puedo porque tengo otra cosa que hacer, me acabo de casar y no puedo ir. Todos pusieron una excusa para no responder al llamado. Bueno, esas son las personas que tratarán de entrar después pero no podrán. Que dirán, Señor, si estuvimos contigo, la cercanía, te escuchamos. Somos simpatizantes, estábamos ahí cerca, comimos y bebimos contigo, y Jesús les va a decir, yo no sé quiénes son. Eso de que dije antes de la popularidad, de la manifestación de los dones, lo dice en Mateo. Dice, en aquel día dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Jesús va a decir, yo no sé quiénes son, no los conozco. Qué terrible eso, qué tremendo el asegurarse que nosotros podamos, estar caminando por la senda correcta, por el camino del Señor, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él dice en su palabra y en su propósito para con nuestras vidas. Eso a nosotros nos obliga a tener comunión con Él. Por eso no es solamente la lectura o el estudio de la palabra, es la comunión con Dios, lo que nosotros necesitamos tener cada día. Quiero cerrar con otra cosa que Jesús dice, no es simpático, porque el mundo no lo quiere escuchar, y muchas veces los creyentes tampoco. No es simpático, pero Jesús lo dice, Jesús lo enseña. Lucas 13:28, este pasaje dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Habla de un lugar que no es agradable estar. En Marcos lo dice un poco más claramente. Marcos viene hablando, es decir, Marcos registra lo que Jesús dice, lo que está enseñando, está hablando del que hace pecar. Dice, hay de aquel que hace pecar a uno de estos pequeños. Mejor hubiera sido no haber nacido. Entonces sigue hablando sobre ese tema y dice, más te vale entrar en la vida eterna manco, cojo, ciego o tuerto, que ir al infierno con las dos manos, con los dos pies o con los dos ojos, ¿no? Entonces dice, más adelante ya finalizando este pasaje, dice, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos seremos sazonados es el fuego. Así que habla de un lugar de tormento, un lugar de castigo, un lugar que será eterno. Así como el creyente tiene vida eterna, aquel que muere la muerte eterna, y la muerte eterna no es dejar de existir, no es aniquilación, la persona será consciente por la eternidad que ha rechazado al Salvador, al Redentor, que ha rechazado a aquel que es el único dador de la vida. La persona será consciente por la eternidad de que está en oscuridad, en lugar de castigo, y nunca más podrá salir de allí. No hay apelación, no hay arreglo con los jueces, no hay ninguna de las cosas que hay aquí en la tierra, no hay salidas transitorias, no hay ninguna de esas cosas. Acá dice que el que está allí en ese lugar va a permanecer allí porque decidió aquí en la vida rechazar a Cristo, el que le puede sacar de esa condición de condenación y darle vida eterna para vivir su propia vida según su propio propósito y su pensamiento. Entonces allí será el lloro y el crujir de dientes, allí será el llanto, allí será el tormento, como Jesús aquí también lo menciona en Marcos. Un lugar donde nadie quisiera estar. Claro, no es simpático decirlo, yo sé, es más fácil y más simpático hablar de otras cosas, pero en este tiempo
es importante que el creyente entienda que en Cristo Jesús está la única salvación, que no hay otra salvación fuera de Él, que ni el dinero ni nada lo puede comprar. Y todo ha sido anticipado por Dios, todo ha sido anticipado por la Escritura, todo ha sido anticipado para que nosotros lo sepamos antes de tiempo. Cuando estas cosas ocurrirían, entonces nosotros ya sabríamos de antemano que esto iba a pasar. Por eso digo que este hermano, Humberto, en Italia, misionero en Burkina Faso, pero con su corazón también en la palabra profética, él se preparó. Y si él no iba a llegar a estar, como pasa que el Señor ya lo llevó, alguien iba a tomar lo que él hizo, iba a continuar con eso, y si el Señor no viene antes y la iglesia pasa persecución, tendrían dónde estar. Él se anticipó porque le creyó a Dios. Anticípese, camine en el camino tomado en la mano del Señor. Anticípese porque Cristo viene. No dice el día ni la hora. Es otra cosa que muchos se han encargado de mencionar y afirmar para desacreditar el mensaje que te lleva al arrepentimiento. Dice, la palabra de Dios no dice ni qué día ni qué hora, así que no sabemos si viene ahora, nadie lo puede decir. La palabra de Dios no dice ni el día ni la hora. Jesús dijo, nadie lo sabe, solo el Padre, pero dijo, tengan en cuenta, estas señales van a estar ocurriendo. Cuando ustedes vean que pasan estas cosas, entonces prepárense, su redención está cerca. Entonces, fíjese, preste atención, hay falsos profetas, hay personas que aparentan ser piadosas, personas que aparentan conocer, ¿no? Teológicamente, pero en realidad entregan un mensaje que te distrae, un mensaje que te confunde, un mensaje que quizás te quita el fervor y la convicción que en este momento hay que tener. No somos personas de esperanza. Somos personas que tenemos la confianza puesta en Dios y no retrocedemos ante las circunstancias porque nuestra confianza está en Él. Jesús venció el mundo. Él dijo, no teman, yo vencí el mundo. Tengan paciencia, tengan paz en su corazón, yo fui el que vencí para ustedes. Entonces, si Él venció por nosotros y para darnos a nosotros la victoria, nada nos tiene que perturbar. Tenemos que mantenernos justamente en este tiempo en la confianza y la fe de Jesús. Pero también tenemos que ser inteligentes. También tenemos que ser sabios. Pablo oraba diciendo, oro para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual, para que sepan lo que es agradable delante de Dios. Bueno, en este tiempo necesitamos eso. Jesús dijo que la mayoría de las personas no va a entrar por la puerta angosta, ni caminar por el camino estrecho, sino que se va a perder porque va a ir por el camino ancho, por la puerta ancha, donde todo está bien, donde todo es permisivo, donde la religión parece que es lo mejor que hay aquí en la tierra para que las personas puedan alivianar su alma, sus sentimientos y pensar que están bien con Dios. Pero dice, ese camino es un camino que lleva a la destrucción. La única manera de caminar el camino angosto es obedeciendo a Dios. No solo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de ese Señor. Y ese es nuestro Salvador y Redentor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, toca estas vidas, bendícele, obra con poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, dale revelación en sus corazones, Señor, de tu palabra. Puedan alegrarse, gozarse por todo lo que tú haces en sus vidas y por la esperanza que hay en ellos, pero que esa esperanza esté fundada en la roca, que es Jesucristo y en tu palabra, que no cambia. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.